En primer lugar, les quiero dar la bienvenida a todos ustedes en representación de todos los docentes que desarrollan este curso, esperando que todos los conocimientos que le demos a ustedes de la especialidad sean muy importantes para su formación profesional. Les auguro muchos éxitos y esperemos tratar de poder mejorar sus conocimientos con el desarrollo de este curso. El día de hoy vamos a hablar varios aspectos en relación al curso antes de empezar el desarrollo de la clase. Debo manifestarle que el curso es teórico y práctico. La teoría ha sido determinada por ser de esta manera virtual y la práctica sí es presencial, al igual como son los exámenes. Este es un curso que vale 4 créditos y que se desarrollan varias actividades académicas. Dentro de ellas tenemos que desarrollamos lo que es la, la parte artículos médicos, seminarios, casos clínicos, investigación formativa. Los artículos médicos, o también llamada práctica calificada, se realizan en la cuarta teoría o en la cuarta práctica. Eso está codificado, está escrito en todos los documentos académicos que le he hecho llegar a la delegada para que les haga llegar a ustedes. Ahí en el rol está consignado los artículos. Los artículos serán colgados en el aula virtual 3 días antes de su desarrollo para que ustedes lo puedan, ¿cómo se llama?, leer, desarrollar. Los seminarios, los temas ya están determinados para los diferentes grupos. El seminario se desarrolla en la cuarta práctica del tercer parcial, que equivale el 3 de diciembre o el 5 de diciembre para otros grupos. Lo que pasa es que ustedes tienen que determinar con el docente que le corresponde cuáles son los subtemas, porque los temas ya los tienen. Y ellos le van a explicar cuál es la modalidad de desarrollo del seminario. Para esa misma fecha se tiene que realizar la entrega de la investigación formativa. Todos los grupos que tienen ese seminario con ese docente es el encargado de poder hacer la especie de tutor para el desarrollo de la investigación formativa. La investigación formativa no tiene nombre, no tiene título. Ustedes lo tienen que escoger entre el grupo y le consultan al tutor para que ustedes lo puedan desarrollar desde el día de hoy hasta esa fecha, que es el 3 de diciembre o 5 de diciembre, que ustedes tienen que entregarlo. La investigación formativa no se expone. La investigación formativa se entrega en físico y se entrega con un link, el cual le van a hacer llegar también al tutor, ¿no?, a su correo personal. Mientras que los seminarios sí ya tienen nombre de tema y eso sí lo tienen que exponer y también lo tienen que entregar en físico. Por eso el docente les tiene que explicar cuáles son los subtemas. Cada 4 clases, la siguiente semana, después de esa cuarta clase, viene el parcial. Son 3 parciales, primero, segundo y final. Después que termina el examen, desarrollamos caso clínico. Para ese entonces, también el caso clínico estará en el aula virtual, donde habrán una serie de preguntas que ustedes van a tener que formular con el médico que le corresponde a su práctica. Los casos clínicos se desarrollan en las diferentes sedes que se desarrolla el curso. En tal sentido, les tengo que decir que el curso se desarrolla en 2 sedes. No existe repartición de sede, por eso no hemos asistido,
porque ya con el antecedente de hace muchos años, todos los alumnos rotan por las dos sedes, sede del Hospital de la Policía y sede del Hospital Edgardo Rebagliati. Todos los alumnos rotan con todos los docentes, también por experiencia, porque hay docentes que tienen sus especialidades, que por ejemplo se desarrolla la especialidad de rehabilitación geriátrica y los alumnos ya en años anteriores se han quejado de que todo el desarrollo del curso ven puros viejitos. Como que hay alumnos que también se quejan que ven puros niños. Entonces, para evitar todos esos reclamos y para que el alumno salga mucho más preparado, se ha creído conveniente que todos rotan por todas las sedes, rotan con todos los docentes, es decir, con los grupos. El curso se ha dividido en un grupo A y grupo B, y cada grupo se ha dividido en subgrupos, que son 16 subgrupos. Cada subgrupo está comprendido de 4 alumnos. Todos los alumnos rotan en los horarios. Lo que no rotan son los días. Lo que les toca los miércoles siempre va a ser los miércoles. Es decir, el alumno que hace práctica el miércoles, el viernes ya no realiza. Y los alumnos que le toca el miércoles no hacen práctica. Una vez que escuchan la teoría, ellos tienen toda la libertad para hacer las actividades que crea conveniente. Entonces, por favor, eso es lo que le tengo que informar con respecto al desarrollo del curso. Si por alguna razón algún alumno se ve afectado en algún momento por los horarios que pone la unidad de registros y matrículas, porque de repente se ha matriculado en algún curso y ese momento le toca la clase hasta las 5 de la tarde, porque ustedes han visto que el horario del miércoles es 10:30 hasta las 5 de la tarde, y el día viernes de las 11:20 hasta las 6 de la tarde. El día miércoles generalmente no hay problemas. El día viernes sí, porque de repente ustedes hacen cirugía y están en alguna sede un poco alejada. Pero todos los profesores tienen las indicaciones respectivas para ser tolerantes en ese sentido. Nosotros los esperamos para desarrollar las prácticas. Por eso es importante que ustedes tengan, ¿no?, toda esa agenda de los profesores. Yo el día de ayer los he llamado a muchos de los que corresponden en mi grupo y la verdad que no me han contestado el teléfono. Entonces, tienen que tener cuidado porque esa es la forma de comunicarse, porque a veces el docente hace, digamos, una actividad hospitalaria y de repente les puede decir si es factible hacerlo antes, o de repente captura algún paciente importante que va a hacer la enseñanza para la práctica, porque hay un rol de guía de práctica y de acuerdo a eso se hace una retroalimentación de la teoría que se hace el mismo día. Así que por eso hay que tener bastante cuidado en ese sentido, que hay que agendar a los docentes, sobre todo los grupos que le toca, ¿ya? Hay otro aspecto que también tienen que tener en consideración. La sede del Hospital Rebagliati no hay ningún problema para poder ingresar. La encargada, la responsable de sede es la doctora Annie Gay Chiney. La entrada es por la avenida Salaverry. Entonces, ahí labora la doctora Annie Gay, que es la jefa de la sección de rehabilitación pediátrica, y la doctora Santayana, que es la jefa del departamento de medicina física y rehabilitación. En el hospital de la policía, el ingreso es por la avenida La Policía, por el Hospital Nuevo. No es por la avenida Brasil. Esa puerta está clausurada. Una vez que ingresan por el hospital de la avenida de La Policía, se dirigen ustedes a la mano izquierda porque el servicio de medicina física y rehabilitación donde se desarrollan las prácticas queda en el sótano del hospital antiguo. En tal sentido,
que ahí están los profesores que pertenecen a esa sede. El doctor Chávez, que es el jefe del servicio, la doctora Lee Wong, que está en el consultorio número 3, la doctora Morante, que está en el consultorio número 1, la doctora Tueros y la doctora Andrade. Ellos le van a decir, a veces los doctores están programados en pacientes hospitalizados, ¿no? O en juntas médicas, y entonces ellos coordinan con el grupo dónde los van a localizar al profesor. Así que por favor, es muy importante esa comunicación a través de la vía WhatsApp o el teléfono. Así que en el hospital de policía tenemos sí a veces algunos problemas al iniciar, porque por ejemplo el día de hoy todos los alumnos que buenamente puedan llegar están en una charla de capacitación, porque el hospital de policía es bastante reglamentoso, tanto es así que todos tienen que ir de blanco, mas no es así en el hospital Revalliati, pero en el hospital de policía sí. Por eso cumplen esa charla que le dan la mayoría de alumnos que puedan asistir a la charla, ¿no? Por favor, lo hacen. A una vez que termina la charla, van a ir al hospital, al servicio de rehabilitación, y yo me voy a encontrar ahí y les voy a llevar a los diferentes tipos de docentes. Bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta que quieran hacer para empezar nuestra clase. Doctor, Bien, entonces, si hubiera alguna pregunta, si hubiera algún alumno que de repente no está consignado en la lista que me han hecho llegar, entonces yo les agradecería que se puedan comunicar conmigo para poder, ¿cómo se llama?, asignarles un grupo, pero siempre y cuando que me entreguen la constancia del registro de matrícula, ¿no? Tanto es así que los alumnos, creo que eran 4 o 5 alumnos que no estaban comprendidos en la lista que me hizo llegar la escuela, entonces después ya los he tenido que incluir, por eso les pedí, porque tenemos esa disposición que el alumno que no está consignado en la relación que envía registros y matrícula, tenemos que pedirle su constancia de matrícula después cuando es en extemporáneo. Bien, no sé si se puede ver la, la pantalla de la clase. sí, Bien, entonces vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Ustedes están viendo acá los diferentes tipos de discapacidades. Este es el único curso que habla sobre este tema, que es importante para la formación profesional de ustedes como persona y como profesionales de la medicina. Mire, pues nosotros vemos este, cómo, cómo existen las diferentes discapacidades. En la parte superior derecha de su pantalla, vemos que hay una discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad, ¿cómo se llama?, intelectual, discapacidad de la locomoción, discapacidad, ¿cómo se llama?, de las actividades para el miembro superior, ¿no? Entonces, y en la parte central, pues existe este paciente discapacitado que es un paciente que nosotros siempre lo tenemos presente, el paciente Nick Bubishik, ¿no? Que ustedes ven, esto fue de nacimiento y tiene todas estas discapacidades, que no tiene pues brazos y solamente tiene un esbozo de pie izquierdo. De esto vamos a conversar nosotros el día de hoy en este, en esta especialidad. Bien, este es el contenido que nosotros, ¿cómo se llama?, vamos a desarrollar. Vamos a hablar sobre la persona con discapacidad. Vamos a ver cómo es la discapacidad legal en el Perú. Vamos a definir algunas terminologías
que ustedes la van a escuchar de repente por primera vez: la deficiencia, la discapacidad, las minusvalías. Vamos a ver algunos aspectos de lo que es el organismo encargado de la discapacidad, como el CONADIS. Vamos a hablar sobre la historia de la medicina física y rehabilitación. Vamos a ver cómo es la historia clínica y el diagnóstico de rehabilitación, tratamiento en rehabilitación. Trabajamos con programas y equipos multidisciplinarios, transdisciplinarios. ¿Cuál es el objetivo y la meta de rehabilitación? Y tenemos la fuente de información. Bien, vamos a definir que la persona con discapacidad en el Perú tiene un marco legal que está amparada en la Constitución Política del Perú desde el año 1993, mediante la Ley 2997-3, Ley General de la Persona con Discapacidad, y que tiene su reglamento, ¿no? La Ley General de la Persona con Discapacidad, la cual fue aprobada por Decreto Supremo número 002-2014, que está dirigida por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Además de ese aspecto legal, existe también una resolución ministerial, ¿no? Que desde el año 2015 aprueba la norma técnica de salud número 112, MINSA, ¿no? /DGSP, donde habla sobre la norma técnica de salud para la evaluación, calificación y certificación de la persona con discapacidad. Por favor, no se olviden, estas tres palabras: evaluación, calificación y certificación, son los procesos que se realizan para poder obtener un certificado de discapacidad. La Ley General de la Persona con Discapacidad 2997-3, en el artículo 2, define a la persona con discapacidad, que dice que es aquella persona que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales, intelectuales, de carácter permanente. Si no es permanente, no es una discapacidad como la vamos a definir. Que al interactuar con diversas barreras actitudinales y el entorno, no ejerza o se pueda ver impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igual de las condiciones que los demás. Entonces, existe esta ley. Por favor, a través de esto, la ley es bastante definida, y a veces las personas, por desconocimiento, ¿no? No entienden y pueden ser sometidas a juicios a parte legal. Nadie se puede hacer bullying, ni nadie se puede mofar de los pacientes con discapacidad. Si ustedes pueden tener algún compañero o algún trabajador que de repente tiene una discapacidad de conducta o discapacidad mental, puede ser una esquizofrenia o cualquier otro, si está medicado, puede trabajar. No se le puede, pero dentro del ambiente que trabaja, no se pueden burlar, no se pueden mofar, no pueden hacerle bullying, porque la ley lo va a castigar. Así que hay que tener un poco de cuidado. Lo que necesitamos nosotros, que no tenemos la discapacidad, es incluirlos a ellos, darles la oportunidad para que puedan desempeñarse dentro de sus limitaciones que tienen como seres humanos. Además de esta ley de la persona con discapacidad, existe otra ley, que es la ley de protección del personal con discapacidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Ley número 2964-3. Esta ley tiene el objeto de establecer un marco de protección que asegure la atención en salud, trabajo, educación del personal con discapacidad por acción de armas, acto de servicio como consecuencia o ocasión del servicio de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Alguien dirá: doctor, pero ¿por qué ellos tienen esa ley? También podría ser el médico, podría ser el ingeniero. Es que esta ley salió cuando hace muchísimos años, así aquí estoy hablando
año 82, año 83, 84, donde había el terrorismo. Y estos señores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional daban su vida por la pacificación de nuestro país. Y muchos de ellos fallecían. Algunos quedaban vivos, pero quedaban cuadriplégicos, parapléjicos, mutilados. Entonces, de una manera el gobierno de poder resarcir estas cosas que estaban pasando, le daba la ley donde decía que si el paciente quedaba con alguna dolencia y que no se le podía operar, por ejemplo, acá, se mandaba al extranjero. Si al paciente había que implementarlo con una silla de rueda electrónica, pues bueno, había que darle. Y que además de eso, el paciente quedaba así, tenía unas bonificaciones económicas, les daban estudio, ¿no? Para él, para su familia, ¿no? Educación para ellos. Entonces, por eso se creó esta ley que hasta la actualidad existe. Por eso ustedes van a escuchar en el hospital de policía que al hospital de policía, a los parapléjicos, a los cuadriplégicos, le dan silla de rueda electrónica, que no dan ninguna otra institución, ni de salud, ni MINSA, y que los pacientes de la policía los llevan al extranjero. Por ejemplo, ustedes han escuchado por las noticias que hace poco a un delincuente le disparó a un policía y tiene una bala a nivel cervical y el paciente tiene la bala y tiene una limitación, ¿no? Cuadriparética y que debe ser llevado al extranjero por esta ley. A los pacientes que tienen este tipo de lesiones les dan pañales, le dan, como se llama, ácido ascórbico, los implementan con silla de rueda cada 5 años, ¿ya? No se olviden que existe esta ley para los pacientes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La discapacidad en el Perú se hizo en el año 2017, se hizo bastante énfasis en poder recaudar, ¿no?, la cantidad de pacientes discapacitados. Y dice que en el Perú existe más de 3 millones de personas con discapacidad, que representa un 10.4% del total de las poblaciones en nuestro país. Y que dentro de esto existe una serie de grupos, como por ejemplo el 48.3% que tiene dificultad para ver, el 15.1% para moverse o caminar, el 7.6% para oír, el 4.2% para aprender o entender, el 6.3% que presenta problemas para relacionarse con las demás personas. Y acá viene un dato curioso. En cuanto al género, este censo pudo sacar una cifra que el 57% del total de personas con discapacidad son del sexo femenino y que el 43% se refiere a los varones. Esto es según la estadística del INI. Pero más adelante vamos a ver que según el CONADIS es al revés. Vamos a describir el CONADIS por qué es esta diferencia. Pero de acuerdo al INI, el género más frecuente con discapacidad son las mujeres que los varones. ¿Qué cosa es el CONADIS? El CONADIS es el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Este es un órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad. Es un organismo público, ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cumple funciones de un organismo regulador, fiscalizador y sancionador de las entidades del Estado. Es el ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, encargado de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas que orienten la intervención del Estado en materia de discapacidad. El CONADO realiza acciones transversales con los sectores para la formulación e implementación de políticas públicas, programas, proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. El único organismo que defiende a la persona con discapacidad es el CONADIS. Si ustedes ven a esas personas que de repente están en algún mall y están desarrollando alguna actividad laboral,
no es porque esa institución sea buena con este tipo de pacientes, es porque este organismo CONADIS les exige, de acuerdo a la ley, que el 3 al 5% de los trabajadores deben tener o deben incluirse a las personas con discapacidad. Por eso, cuando en alguna entidad llamada hospital se da el certificado de discapacidad, el paciente va a inscribirse al CONADIS y de acuerdo a sus diagnósticos, a sus limitaciones, ahí se va a registrar y ellos le van a llamar cuando existe un trabajo de acuerdo a su discapacidad. Entonces ahí la gente es la que se inscribe ya definitivamente, ¿no? Legalmente discapacitada. Por eso es que ellos tienen una estadística que el mayor porcentaje son masculinos que femeninos. El anterior era por el INI, donde no te pide, solamente te toma nota de que dice, sí, tengo mi papá, mi mamá o mi hermana que es discapacitada, pero no tienes un documento legal. Para el CONADIS todos tienen que ir, ¿no? Con certificado de discapacidad. Bien, ahora vamos a entrar a lo que significa la especialidad de medicina física y rehabilitación. Bueno, como toda especialidad, pues tiene una serie de definiciones, pero acá nosotros en medicina física y rehabilitación definimos esta especialidad que utiliza una serie de conjuntos, procedimientos, técnicas, métodos terapéuticos, agentes físicos no ionizantes dirigidos a restituir la máxima capacidad funcional e independencia del paciente que presenta deficiencia, discapacidad y minusvalía, términos que más adelante los vamos a tocar. Ustedes probablemente han escuchado o han sido testigos de algún familiar que, por ejemplo, tiene un paciente, un hombro doloroso, y ese hombro doloroso le ocasiona limitación para realizar algunas actividades. Por ejemplo, si fuera una dama, no puede, pues, abrocharse su brasier, ¿no? Tiene dolor en la noche, entonces tiene un diagnóstico, hombro doloroso. Entonces, lo ve traumatología, lo ve, ¿cómo se llama? Otras especialidades y lo manda a rehabilitación. Nosotros ahí utilizamos técnicas, métodos terapéuticos, ¿no? Y agentes físicos no ionizantes. De repente, dentro de las técnicas, yo lo puedo infiltrar, yo le puedo hacer acupuntura corporal, yo le puedo hacer proloterapia, puedo hacer desgatillamiento, que es para el dolor. Son técnicas, métodos terapéuticos. Le puedo decir, ¿sabe qué? Hay que hacerle ejercicio de Codman, de Charles, de Sperry. Y puedo también aplicarle agentes físicos no ionizantes. Le puedo decir, póngale una compresa caliente, póngale ultrasonido, póngale magneto, póngale láser, ondas de choque, en fin, puedo indicar. Y todo eso es con la finalidad de poder mejorar la capacidad funcional. Entonces, si yo mejoro la funcionabilidad, voy a mejorar la independencia del paciente, porque seguramente, ¿no? Si es una dama, no puede abrocharse su brasier, tiene que pedirle a otra persona que le pueda ayudar, ¿no? Entonces, rehabilitación, ese es su objetivo, uno de ellos de poder mejorar la funcionabilidad de estos pacientes. Ojo que acá dice agente físico no ionizante. Hay agentes físicos ionizantes, como por ejemplo rayos X, gammagrafía, ¿no? Que eso sí necesitan un dispositivo especial porque no pueden estar expuestos a esas radiaciones. Las radiaciones de estos agentes físicos no ionizantes no necesitan ningún dispositivo bloqueador para el operador. Vamos a hablar algunos aspectos donde nace esta especialidad. Se dice que el conocimiento del pasado es la clave del presente y del futuro. El inicio está en la prehistoria, cuando se utilizaba el frotamiento energético de una zona dolorido con frío y calor.
Eso sucede a veces en la vida cotidiana de nosotros. A veces nos golpeamos, nos topamos con la rodilla con algo y inmediatamente nosotros, como decimos, nos sobamos, nos frotamos. Eso ya es parte de la rehabilitación, porque estás tú estimulando una serie de receptores en la piel que hacen una transmisión por vía ascendente hasta la parte cerebral, donde está el centro del dolor, y te va a estimular lo que es del dolor y segrega una mayor cantidad de endorfina, que son sustancias parecidas a la morfina, ¿ya? Entonces, los primeros testimonios escritos aparecen en China. Entonces, quiere decir que en China nace esta especialidad, 2000 años antes de Cristo, con el Kung Fu, es decir, el ejercicio terapéutico y el masaje. Miren, de esa época ya había ejercicio terapéutico y el masaje. Y esto lo vamos a seguir viendo en el desarrollo de esta clase, que hasta la actualidad se sigue utilizando. En esta época se mezclaban las actividades religiosas, el empleo del agua, el sol, el aire, la tierra, para mejorar las diferentes enfermedades. Los griegos utilizaban los templos con sus manantiales para recuperar a sus enfermos con ejercicios físicos, la hidroterapia y el masaje. La hidroterapia se refiere al agua. Hasta la actualidad seguimos utilizando la hidroterapia. En el siglo V, con Hipócrates, había la concepción del empleo de medios físicos, higiénicos y dietéticos para una buena salud en las personas. Hipócrates utilizaba el agua fría para los dolores articulares por gota, las contracturas musculares, así como el baño marino para los eczemas y las heridas infectadas. Los romanos, a través de la gimnasia, el hidromasaje, estiramiento, masaje, aparece Galeno con sus escritos sobre los ejercicios y masajes para las enfermedades, la utilización del agua a través de los diferentes baños. En la Edad Media se daba más importancia al alma que al cuerpo. Utilizaron solo el agua y muy poco los ejercicios. Los árabes utilizaron los ejercicios físicos y la hidroterapia. Se sigue repitiendo ese término de hidroterapia. En la época del Renacimiento le daba importancia a la actividad muscular. Aparece Leonardo da Vinci con sus anatomías. El uso del ejercicio físico, la hidroterapia y la natación. En el siglo XVI se da la importancia al ejercicio terapéutico. Aparece por primera vez el tratado, el libro del ejercicio corporal. También aparece en esta época William Gilbert, que es el que utiliza por primera vez la electroterapia y el magnetismo. Miren, ahora cuando hagamos la práctica, vamos a ver cómo utilizamos actualmente la magnetoterapia. Cuando una fractura no se puede consolidar rápidamente, utilizamos el magnetoterapia. Utilizamos electroterapia para salvar cuando un nervio se paraliza. Entonces, mire, ¿desde qué año ya se utiliza estos agentes físicos? En el siglo VII, Galileo y Descartes, el estudio del funcionamiento muscular mediante la tensión en la fuerza y la ley de la palanca. Se utilizó la balneoterapia en el siglo XVIII. Fridericus Hosma describe la importancia del ejercicio físico en la higiene de la vida diaria. En el siglo XIX se da importancia al ejercicio físico, aparece la gimnasia, el término de kinesioterapia, la que utilizamos hasta actualmente. Si ustedes tienen su papá que de repente tienen cierta edad, antiguamente, esto que dice kinesioterapia, ustedes escuchan ahora, sobre todo los varones, dice se ha lesionado un jugador, entra el kinesiólogo, es por esto. Pero antiguamente se decía, entra el aguatero. Hoy en día es el kinesiólogo. Aparece Galvani, aparece Volta con el uso de la corriente galvánica, aparece Faraday con la corriente para los músculos paralizados. En el siglo XX estalló la Primera Guerra Mundial. Se incrementó el uso del ejercicio físico para la rehabilitación de pacientes. Como hubo este conflicto, se desarrollaron muchas técnicas de cinesioterapia en Estados Unidos con la finalidad de poder recuperar a sus combatientes. Se dio importancia a las técnicas de relajación. Aparece lo que es el reflejo de Charrington, que son para los normales y los patológicos. Aparece Herman Cabat con el reflejo de extensión, flexión y tónico, que es la facilitación propioceptiva.
En el año 1917 aparece el primer ultrasonido, agente físico no ionizante que utilizamos en la actualidad. Aparece la onda corte en el siglo XX. Y en el año 60, así como cirugía tiene su láser, rehabilitación también utiliza su láser, el láser de Rubí. La historia clínica de rehabilitación. La historia clínica es igual que se realiza en medicina. Los signos y los síntomas que se usan para el diagnóstico de discapacidad no son los mismos que se requiere para el diagnóstico de enfermedad. Es importante evaluar las capacidades residuales del paciente para trabajarlos y para disminuir o eliminar la discapacidad. Primero hay que identificar la discapacidad. Esto es muy importante. Mire, si un paciente llega a emergencia que de repente tiene una fractura del húmero derecho que ha comprometido el nervio radial y entonces eso le está ocasionando que la muñeca está en flexión. Entonces, para el traumatólogo, el médico que lo ve, para ellos le dan un tratamiento, pero ellos preguntan, ¿no? Si tiene dolor, impotencia funcional y todas las cosas. Pero mire la pregunta que hace el médico rehabilitador. Señor, ¿usted es diestro o es izquierdo? ¿Y por qué hace esa pregunta? Porque ve la discapacidad. Si el paciente es diestro y la lesión es en el mismo lado, quiere decir que va a tener más problemas de discapacidad que fuera del lado contralateral, que puede hacer sus actividades. Entonces, por eso las preguntas son diferentes. Acá en Medicina Física y Rehabilitación hacemos una serie de valoraciones, evaluamos al paciente de una manera integral, hacemos una evaluación funcional a través, utilizamos el método de la Cruz Roja, evaluación física, utilizamos el test muscular, el test articular, evaluación ocupacional por la licenciada en terapia ocupacional, la evaluación psicológica por el licenciado en psicología, la evaluación socioeconómica. Y últimamente se está haciendo evaluaciones de tipo sexual. El diagnóstico de rehabilitación en medicina se determina el diagnóstico de enfermedad. En rehabilitación se tiene en cuenta dicho diagnóstico, pero es más importante determinar los diagnósticos de deficiencia, discapacidad y minusvalía. En una sola palabra, la deficiencia es la secuela patológica, la discapacidad es el aspecto funcional y la minusvalía se refiere al aspecto social. Vamos a ver algunos aspectos de cada uno de ellos. ¿Qué cosa es la deficiencia? La deficiencia es la pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica o anatómica. Si un paciente tiene una amputación, es una deficiencia. Si a alguien le han retirado, le han operado del apéndice o tiene una nefrectomía, tiene una deficiencia. Entonces, esta deficiencia tiene características, puede ser temporal o definitiva, puede ser la esterilización de un proceso patológico, refleja la perturbación de un órgano, no necesariamente revela una enfermedad. Y aquí está lo que hemos dicho, los ejemplos de deficiencia. La deficiencia tiene sus tipos. Hay una deficiencia intelectual, psicológica, del lenguaje, de la audición, de la visión, musculoesquelética, viscerales y generalizada. Acá hay un aspecto que le tengo que hacer recordar. No se vayan a equivocar. A veces pregunta de examen, le dicen, dígame usted, ¿existe una deficiencia de la comunicación? No, señores. La deficiencia es del lenguaje. Cuando hablamos de deficiencia de la comunicación, eso ya se refiere a la discapacidad. No se vayan a equivocar. Bien, este organismo que se llama CONADI hizo un estudio del año 2000 al 2014 y ellos acá dicen que la mayor cantidad de discapacitados son varones, un 59,68% y la mujer un 40,32%. Por eso le decía que es diferente lo que dice el INEI. Asimismo, los grupos etarios determinaron que el 22,23% es más frecuente en la edad entre 30 a 44 años.
seguido por el de 45 y 59 años con un porcentaje de 21.13%. El paciente no solamente puede tener una deficiencia, el paciente puede tener varias deficiencias. Por ejemplo, si yo tengo un paciente hemipléjico, de repente tiene problemas para caminar, también tiene para hablar. Entonces hay varias deficiencias. Por eso ellos sacaron que hay pacientes que tenían una deficiencia, dos deficiencias, tres deficiencias, cuatro deficiencias, y cada uno con su porcentaje de ellos. ¿Y cuál es la deficiencia más frecuente? Un 60.63% era músculo esquelético, seguida de la visión con un 20.0%. ¿Qué cosa es discapacidad? La discapacidad es la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. También tiene su característica. Pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, progresivas o regresivas, y representa la objetivación de una deficiencia. ¿Qué cosa quiere decir? Si ustedes ven solamente a un paciente amputado, si ustedes lo ven, eso es deficiencia. Si usted le dice, señor, camine, esa deficiencia se convierte en discapacidad. Eso es lo que quiere decir. Entonces, lo que le decía, que existe, así como había tipo de deficiencia y tipo de discapacidad, de la comunicación, de la conducta, de la locomoción, disposición corporal, destreza y cuidado personal. Esto es lo que le decía. La deficiencia es deficiencia del lenguaje. Acá se llama discapacidad de la comunicación. No se olviden. Y acá también es igual, existen sus estadísticas. Ellos le llaman que la discapacidad, también le llaman limitación. Por eso dice el número de limitaciones. O sea, tiene una discapacidad o una limitación, dos limitaciones o dos discapacidades, hasta cuatro limitaciones o discapacidades ellos lograron poder detectar. Y la limitación más frecuente era de la comunicación, con un 57.96%, seguida de la locomoción con un 61.55%. Y, por ejemplo, acá ellos tenían un cuadro donde dice que la discapacidad o la limitación más frecuente que afecta a la función intelectual es el retardo mental. Miren la cantidad de retardo mental que hay en nuestro país. 1,22%, seguida de las anomalías cromosómicas, un 8.6%. Y luego tenemos la discapacidad que afecta la función mental. La función mental más frecuente son las epilepsias, seguido de la esquizofrenia. Miren la cantidad de esquizofrenia y de epilepsia que hay, registrada con certificado de discapacidad. La función auditiva, la discapacidad auditiva, ¿no? Era por hipoacusia conductiva y neurosensorial, con un 62.0%, y otras con un 39.93%. Y la discapacidad de la función visual, lo más frecuente era la ceguera de ambos ojos, con un 30.02%, y de un ojo, 27.13%. Y la función musculoesquelética, la discapacidad, lo más frecuente eran las parapléjicos, con un 51.23%, y seguida de las monoplejías, un 25.0%, y las cuadriplejías con un 19.31%. La discapacidad tiene grados. Son 4 grados, ¿ah? Ojo. A veces se le toman el examen y dicen 3 grados. El cero también cuenta. No discapacidad. 1 con discapacidad independiente, 2 con discapacidad autosuficiente y 3 con discapacidad dependiente de otra persona. Cuando dice independiente, quiere decir que puede hacer sus actividades, pero de una manera, digamos, que las puede realizar, pero no necesita ningún tipo de ayuda de persona. Sí puede utilizar algún tipo de ortético, algún tipo de ayuda. Y autosuficiente es cuando, además de utilizar y que esa implementación, ese ortético, sea un bastón, sea un andador,
¿no? Además de eso, utiliza una persona por momentos, mientras que el tercer grado ya es dependiente siempre de otra persona, además de utilizar esa implementación. Estos son los grados de discapacidad, los códigos que utilizamos en la policía, que puede ser una discapacidad ligera, moderada, grave y completa, ¿ya? Para que ustedes tengan en consideración, lo he traído para que sepan cómo valoramos a los pacientes discapacitados en la policía. La población inscrita, de acuerdo al grado de discapacidad, según el CONADIS, dice que el más frecuente es la moderada, con un 44%, y la severa con un 35.65%. Esto es importante, que tiene que estar en el carnet de CONADIS. ¿Eh? Eso es importante. La discapacidad tiene sus bondades, tiene su derecho de acuerdo al grado de discapacidad. Este es el documento que se llama certificado de discapacidad. Por favor, este es un documento que solamente puede ser emitido en hospitales, MINSA, ESalud, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No puede ser emitido en otras entidades, en ninguna clínica. Y el único profesional que lo puede expedir es el médico de rehabilitación. Cualquier médico puede expedir un certificado médico, pero el certificado de discapacidad solo el médico de rehabilitación o aquel médico que haya sido entrenado, preparado y que tenga un código en el Instituto Nacional de Rehabilitación, porque a veces en provincias no hay especialistas y entonces mandan a su médico que lo perfecciona 6 a 8 meses siguiendo un curso en el Instituto de Rehabilitación. Este es el certificado de discapacidad. Hay una serie de datos que hay que dar, significa que hay que graduar la discapacidad, hay que valorar, ya les he dicho que el certificado de discapacidad tiene 3 procesos: evaluación, ¿no? Lo que es evaluación, hay que tener bastante cuidado. No es que usted va y dice, deme un certificado de discapacidad. No, 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 no. Al hospital donde va, lo tienen que sacar por medicina general, luego pasa a la especialidad de rehabilitación. Rehabilitación, de acuerdo a la patología, dice, hacen una junta médica, le piden los exámenes que cree conveniente de acuerdo a la discapacidad y después lo va a valorar, lo va a evaluar, ¿no? Y lo va a graduar y lo va a certificar. Él tiene que firmar. Por eso en la parte final de acá del certificado dice, firma y sello del médico que certifica, firma el jefe de servicio y firma el director del hospital. ¿Ya? Esto es importante. Ahora, acá dice cuál es el porcentaje de restricción de la participación. Esto es importante, porque cuando hay un concurso público, dice que tiene que tener un 15% de restricción de la participación. Entonces, imagínense que este certificado de discapacidad lo valoramos a un alumno de la Universidad Ricardo Palma, que lo conozco desde que nació, porque tenía una parálisis cerebral infantil por una deprivación de oxígeno, y a las finales le daban el certificado de discapacidad, terminó secundaria y estudió medicina, lo codificaron con una tarifa diferente, terminó sus estudios de medicina y dijo, quiero hacer mi internado, y le dieron a escoger dónde quería hacer su internado, pero tenía que tener un porcentaje de participación, que de repente puede ser 8, puede ser 10, puede ser 12. Eso es de acuerdo a la entidad que pone, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje de restricción de la participación? ¿No? Y el alumno fue a hacer su internado. Terminó el internado y fue a hacer su serum. También por ser discapacitado escogió dónde iba a hacer serum. Terminó su serum y dijo, quiero hacer la especialidad. No podía ser cirujano porque tenía comprometida la mano derecha. Entonces, el alumno, ¿qué dice la ley? Que los trabajadores, ¿no? Perdón, en el concurso público, ¿no? El 10 al 15% de preguntas son favorables para el paciente. O sea que el alumno tenía 15 preguntas favorables para el concurso
de la especialidad. Y el alumno ingresó a dermatología. Terminó la especialidad y se quedó trabajando en el hospital, porque la ley también lo protegía, que lo admitían como trabajador dentro de ese 3 al 5%. Entonces, este es un documento muy valioso. Entonces, lo da solamente el médico de rehabilitación en los establecimientos, ya dicho. Cualquier médico que expida un certificado donde va a falsear el grado de discapacidad o el porcentaje o la restricción de participación, es sometido, ¿no?, a una parte administrativa, civil, penal, ¿no?, porque está cometiendo este delito. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, de tener cuidado en ese sentido. Así que esa responsabilidad administrativa, civil y penal no la vayan a cometer ustedes, ¿ya? No se olviden que el proceso para el certificado de discapacidad es un proceso de evaluación, calificación y certificación. Eso es importante. La minusvalía es la situación desventajosa para un individuo como consecuencia de una deficiencia de discapacidad que limita el desempeño de un rol que es normal, en función de la edad, sexo, factores sociales y culturales. También tiene sus características importantes. ¿Cómo doy un ejemplo de minusvalía? Vamos a suponer que están dando examen y hay muchos que cuando dan examen tienen pues su discapacidad porque usan correctores visuales. Entonces, ¿qué pasa si están dando examen y yo les quito los lentes a varios alumnos? Ya no va a competir igual que el otro, porque no va a ver bien el examen, la respuesta, leer la pregunta. Esa desventaja que tiene uno con otro es una minusvalía, ¿no? Así es que, otro ejemplo, por ejemplo, hay un grupo de personas, de alumnas, y de repente alguien pasa un heladero y dice helado para todos. Y alguien dice, no, yo no quiero helado. Pero no dice por qué, porque a veces se reúne y no sabe. Ella no puede competir igual que sus demás compañeras tomándose el helado porque se conoce que ella era diabético juvenil. Entonces no puede competir igual que sus compañeras en esas actividades. Ese es un ejemplo de minusvalía. En rehabilitación trabajamos, ¿no?, con un programa de tratamiento. Hay programas de rehabilitación del hemipléjico, el amputado, de Parkinson. Hay que determinar los programas, es necesario no solamente determinar el diagnóstico de enfermedad, sino también el diagnóstico de discapacidad. Hay que determinar las pérdidas específicas de las funciones físicas, psicológicas, sociales, laborales. Para lograr un programa que elimine la discapacidad, se debe conocer las capacidades residuales del paciente, con la finalidad de poder potenciar esas capacidades residuales y poder disminuir o abolir algún tipo de discapacidad. Entonces, en medicina física y rehabilitación trabajamos por equipo multidisciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario. El que dirige el equipo es el médico rehabilitador. Tiene su demás apoyo de otras especialidades médicas como el neurólogo, el traumatólogo, el neurocirujano, el pediatra, medicina, etc. Y nos acompaña siempre en el equipo el licenciado en terapia física, ocupacional, terapista de lenguaje, nutricionista. ¿Cuál es el objetivo y las metas de rehabilitación? El objetivo es ayudar a recuperar el máximo nivel posible de funcionalidad e independencia y mejorar la calidad de vida tanto en el aspecto físico, psicológico, laboral, social y sexual. Hay que prevenir, disminuir y mejorar las discapacidades. Las metas de rehabilitación son conseguir el máximo nivel de independencia de su paciente, tomando en cuenta sus capacidades y aspiraciones en la vida. La rehabilitación es importante para el desarrollo del paciente como persona. En el Perú, el 13% de la población sufre de minusvalía y el 31% de algún tipo de discapacidad. Esta es la fuente de información que ustedes pueden consultar, señores alumnos. Bien, no sé si hay alguna pregunta que quisieran hacer. Hemos concluido mi participación. Quiero saber si hay alguna pregunta
que quisieran hacer, señores alumnos. Doctor, buenos días. Una consulta. Diga, Cuando mencionó el 15% de restricción, ¿se refiere al trabajo o también en estudios? en todo. Ah, en todo. En todo. Vamos a suponer que la Universidad Ricardo Palma hace un concurso de residencia. Dice, los pacientes discapacitados, perdón, los profesionales de discapacidades que ingresen y tengan la bonificación del 10 al 15% deben tener una restricción de participación del 10%. O sea que si tú tienes el 8%, no eres acreedor a eso. Tienes que tener ese porcentaje de participación, de restricción. Los porcentajes de restricción lo pone la empresa. Si alguien hace un concurso y dice, ya, yo entro a los discapacitados, pero que tengan este porcentaje de participación de la restricción. ¿De acuerdo? Pero eso, o sea, ¿es mínimo 15 o depende de cada empresa? No, de cada empresa, de cada Ahí, o sea, institución. incluso podría poner hasta, no sé, 50%, o sea, un número elevado. No tanto porque de acuerdo a las evaluaciones que se hacen en medicina física y rehabilitación, porque ese porcentaje de participación es una serie de preguntas encuestadas dependiendo del tipo de patología y de diagnóstico que tiene. Entonces no es 50%, sino es como se llama 10, 12, 15, 20, hasta esa participación. Entonces las instituciones ponen ese porcentaje. ¿Ya? Y eso lo hacen saber al CONADIS. Y el CONADIS, vamos a suponer que lo ponen alto, el CONADIS le dice que no, que está muy alto, que lo tienen que bajar. Es a través de ellos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a dar por concluida nuestra participación en la clase y les pido que por favor vayan a sus prácticas. Ya les he dicho que los alumnos que están programados para el día viernes, hoy día no tienen nada. Y también les quería informar que me estaba olvidando que en octubre, el miércoles 8, por ser feriado, no existe teoría. Y si no existe teoría, no podemos hacer práctica. Y como se cruzan todos los horarios, esa semana no hemos programado ningún tipo de actividad en rehabilitación. ¿Ya? No es que nos hayamos equivocado, sino para que no haya cruce. Porque si hago la teoría otro día, se les va a cruzar. Si hago la práctica otro día, porque todo lo de miércoles, tendrían que tener práctica. Por eso ese día, que es viernes, ¿no? No hay, en esa semana del día miércoles 8, no hay actividades, ¿no? Por el feriado. Bien, muchas gracias, señores alumnos. Ya no se olviden que hay que dirigirse a su práctica. Muchas gracias. Correcto, doctor, te lo Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Sí, gracias.